las prácticas bastante. Creo que con todos los grupos ya lo hemos hablado. Crisis hipertensivas. ¿Ya? La crisis hipertensiva se define como la elevación aguda de la presión arterial capaz de llegar a producir alteraciones estructurales o funcionales en diferentes órganos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando un paciente presenta un aumento de la presión arterial, hay un incremento de la resistencia vascular sistémica, descensos de los niveles de las sustancias dilatadoras y un aumento de la natriuresis, lo que causa un estado de una hipovolemia parcial. O sea, obviamente el paciente va a empezar a orinar bastante y eso va a bajar un poquito la volemia del paciente. No sé si alguna vez han visto un paciente en una crisis hipertensiva aguda o que haya subido la presión, empiezan a ir a la diuresis cada rato. Lleva más vasoconstricción y una elevación de las ciclas tensionales. O sea, es como cuando estamos en una insuficiencia cardíaca, se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Producción de necrosis fibrinodeterioral, una lesión endotelial en el depósito de fibrina y de plaquetas con pérdida de la función autorreguladora, lo que puede causar isquemia, vasoconstricción y daño endotelial. Por eso lesiona órganos, ¿no? Nosotros vamos a poder ver que nuestros pacientes pueden llegar en esta etapa, donde pueden presentar presiones arteriales altas, pero todavía pueden estar como sin síntomas, ¿ya? Si ya hay un estado de hipovolemia, obviamente van a empezar a presentar la sintomatología de una crisis hipertensiva, ¿no? Van a tener cefalea, visión borrosa, malestar general, ¿ya? Y vamos a encontrarlos en esta etapa como si estuvieran haciendo una urgencia hipertensiva. Pero si ya llegan a la isquemia y vasoconstricción por daño endotelial, ya es una emergencia, o sea, ya están dañando un órgano diana, ¿no es cierto? Entonces, la mayor afección normalmente va al sistema nervioso central, cardiovascular y arterioso. Obviamente son los órganos que más rápido se dañan. Para la clasificación, nosotros vamos a clasificarlos entre urgencia y emergencia. Como les había explicado, podemos clasificarlos entre leve, moderada y severa, donde leve podría ser una crisis hipertensiva tipo urgencia, moderada y severa, dependiendo del órgano que se lesiona, vamos a hablar de una emergencia hipertensiva, ¿ya? Pero más didáctico lo vamos a diferenciar entre urgencia y emergencia. ¿Por qué? Una urgencia es una elevación brusca de la presión arterial sin que exista disfunción de un órgano diana. Como ya les expliqué en las clases prácticas, el paciente va a tener sintomatología de que está con una crisis hipertensiva, pero todavía no va a haber un daño endotelial, ¿ya? Cambio, una emergencia ya hay alteración de un órgano diana, ya sea cerebro, riñón, retina, corazón o algún vaso sanguíneo. En una emergencia hipertensiva, la presión arterial diastólica va a estar arriba de 120 y una sistólica arriba de 180. Como decimos, va a haber lesión aguda de un órgano diana. Pero en una urgencia, la presión diastólica puede estar arriba de 120 o 100. La sistólica, dependiendo de cuánto esté, no hay lesión de un órgano diana. Si queremos ponerlo, clasificándolo por cifras tensionales, ¿no? Entonces la diferencia es entre la urgencia y la emergencia. En una urgencia la presión arterial va a estar elevada, no hay lesión de un órgano diana, no pone en riesgo la vida del paciente, se trata a lo largo de varias horas o días y se trata generalmente con fármacos biorales. Eso ya saben ustedes. Cambio, una emergencia, hay lesión de un órgano diana, habitualmente las emergencias ponen en riesgo de vida del paciente, sobre todo si están provocando algún accidente cerebrovascular. Requiere una reducción inmediata de la presión arterial, normalmente dentro de la primera hora, y se trata con fármacos por vía endovenosa. En una emergencia hipertensiva, este término se empleará cuando la presión arterial determine síntomas de disfunción aguda de los siguientes órganos. En el cerebro podemos tener encefalopatías hipertensivas, puede haber hemorragia y isquemia. Obviamente, la clínica va a fundamentar en el deterioro del estado neurológico, déficit motores, disartria, dislalia, ¿no? Signos de hipertensión endocraniana, vómitos de tipo explosivo, ¿no? En el corazón podemos tener claudicación ventricular izquierda, lo que puede ser un paciente con crisis hipertensiva, signos de insuficiencia cardíaca, o una angina o en el peor de los casos un infarto.
vamos a tener insuficiencia renal progresiva. Cuando tenemos manifestaciones neurológicas, vamos a ver que va a haber cefalea, alteración de la conciencia, el paciente va a estar focalizado, ¿no es cierto? Normalmente va a tener déficit motor del hemicuerpo que se haya afectado, contralateral, ¿no? Fondo de ojo alterado, con exudados, hemorragia, papiledema. Cardiovasculares, angina, disnea, ortornea y tos. Renales, oliguria o anuria, y en el embarazo la preeclampsia y la eclampsia. No nos olvidemos que son crisis hipertensivas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a manejarlas. ¿Ya han llevado ginecología? Están llevando. ¿Ya han visto las preeclampsias y eclampsias? Son crisis hipertensivas en las pacientes embarazadas, ¿no? Obviamente la preeclampsia vendría a ser como una emergencia hipertensiva, como una urgencia hipertensiva, y la eclampsia ya es una emergencia porque ya está afectando un órgano que ya normalmente las pacientes están convulsionando. Para la evaluación del paciente, como todo paciente, tenemos que hacer un examen físico, se puede hacer un fondo de ojo, sería ideal. Cardiovascular, ¿qué van a pedir cardiovascular? Enzimas cardíacas, electrocardiograma, para ver cómo está. Neurológico, vamos a hacer un examen físico neurológico para ver si hay déficit motor, tomografía de cráneo lógico. Y vamos a hacer laboratorios de rutina para ver cómo está la función renal, la función hepática, coagulación del paciente, por si necesitamos hacer algún procedimiento, hemograma, ionograma, gasometría, todo lo básico. En imágenes vamos a pedir radiografía de tórax, obviamente porque vamos a descartar el agudo del pulmón, ensanchamiento mediastino para ver si estamos o no frente a un cuadro de un aneurisma de aorta. ¿Cómo van a verlo? Obviamente, si vamos a ver derrames pleurales, se va a pedir el ángulo postofrénico, la línea de Damaso, y el mediastino normalmente está muchísimo más ensanchado en los aneurismas de aorta. En las tomografías cerebrales vamos a descartar edema cerebral porque podemos tener una crisis hipertensiva sin que esté haciendo una hemorragia o una isquemia, pero sí puede estar haciendo cefalopatía y puede causar edema cerebral, hemorragias o infartos cerebrales. Vamos a buscar la etiología, porque siempre les digo, si nos quitamos la causa que lo esté desencadenando, probablemente vaya a volver a presentar su crisis. ¿Ya? Entonces puede ser una hipertensión arterial más tratada, que es la más frecuente. Lógico, los pacientes no toleran la medicación. Hay medicamentos como el enalapril que producen muchísima tos, entonces los pacientes no lo toleran. Por ejemplo, pueden tener que están regulando su presión, están mejorando la presión arterial, pero como está bajando, los pacientes se sienten cansados, con sueño, porque está disminuyendo el flujo cerebral, ¿no? Porque esa presión estaba dando un flujo cerebral alto y de pronto está mejorando, entonces los pacientes se sienten así, dicen, no me sienta bien la medicación y la quitan. Pero es que porque se está regulando la presión arterial. Ya muchas veces no pueden acceder a la medicación, no pueden comprarla, no pueden estar seguros de sacarla, entonces no se pueden administrar y es la causa más frecuente de las crisis hipertensivas. Enfermedades renales, o sea, pacientes diabéticos o hipertensos de larga data, maltratados, que ya están haciendo falla renal, están subiendo los azoados y de pronto la urea llega a un margen no tolerable para el paciente y puede hacernos una crisis hipertensiva. Los pacientes van a venir encefalopáticos porque ya van a estar hiperuricémicos, ¿ya? Y anúricos. Entonces vamos a estar más o menos en la encrucijada de será la crisis hipertensiva que lo está deteriorando con algún accidente cerebrovascular o simplemente la hiperuricemia, pero ellos nos hacen frecuentemente crisis hipertensivas. Además que mantienen cifras tensionales altas a pesar de las medicaciones, ¿no? Enfermedades hipertensivas gravídicas, como ya les mencionamos, son bastante frecuentes. Ustedes saben que las edades extremas son las más frecuentes, o sea, adolescentes y las primigestas tardías, arriba de los 30 años, tienen mayor probabilidad de hacer crisis hipertensivas gravídicas. El síndrome de exceso de catecolaminas
brusca de los tratamientos con el síndrome de Broca, como la clonidina, la metildopa y los beta-bloqueantes pueden producir estas crisis hipertensivas. Entonces, al igual que el infarto agudo de miocardio, los pacientes que vienen con crisis hipertensiva pueden venir con dolores, pueden venir con molestias y pueden venir con trastornos de ansiedad. Entonces, un ansiolítico puede estar indicado en esta parte. Ahora, lo primero que tenemos que ver, y siempre les digo en las prácticas y les digo a diario, no vamos a llevar a estos pacientes a cifras tensionales normales, ¿no es cierto? Porque si el objetivo no es normalizar total la presión, sino llevar a cifras menores, tal vez de 160 a 100 o en porcentaje según presión arterial media, ¿ya? Si nosotros vamos a llevar a estos pacientes que están con un flujo sanguíneo elevado, ¿no? Que estamos, obviamente, para que haya una presión arterial, tenemos una vasodilatación, como dijimos, ¿no? El flujo sanguíneo está alto. Y de pronto vamos a darle fármacos hipertensivos, donde vamos a producir una leve vasoconstricción y va a disminuir el flujo sanguíneo, el cerebro va a empezar a sufrir. Así como les mencioné que los pacientes que están con tratamiento vía oral muchas veces lo dejan porque se sienten mareados, cansados, somnolientos. Entonces, el flujo sanguíneo en la baja brusca de las crisis hipertensivas puede producir que el paciente tenga se puedan desmayar, puedan presentar accidentes cerebrovasculares, isquémicos. Entonces, el paciente normalmente debe estar con un Glasgow de 15/15, puede deteriorar súbitamente, incluso hasta el borde de que nosotros tenga criterio para la intubación. Entonces, siempre es mejor ser muy cautos en la corrección de la presión arterial. La reducción de la presión arterial de forma brusca provocar isquemia en los órganos diana, no solo en el cerebro. En ningún caso la presión arterial deberá descender por debajo de las cifras habituales del paciente. Siempre yo les digo, tienen que ver la globalidad del paciente. Hay pacientes que manejan cifras tensionales altísimas y que están asintomáticos con esas cifras tensionales. Si el paciente o los familiares le dicen la presión normal de mi papá o mamá o familiar es de 150, 100 y ustedes lo están manejando con una presión de 160, pero ya está con sintomatología, entonces se ven que normalmente no es necesario ni siquiera administrar antihipertensivos. Como yo les digo, muchas veces es calmarle la cefalea, calmarle la náusea por la que está viniendo, y esa cifra tensional va a bajar a tolerable para el paciente, ¿ya? Los fármacos antihipertensivos se utilizarán inicialmente de manera aislada y la dosis mínima recomendada, ¿ya? Posteriormente no se obtiene respuesta, se aumentará la dosis progresivamente y se asocian otros antihipertensivos hasta el control de las cifras tensionales. Antes de iniciar el tratamiento, se descartará cualquier enfermedad asociada o no a la hipertensión que contraindique administrar determinado fármaco, ¿ya? Entonces, los fármacos antihipertensivos, ya sean vía oral o vía endovenosa, se inician de dosis mínima, la dosis más bajita, y se van aumentando progresivamente. Por lo mismo que no queremos bajar bruscamente la presión. Si ustedes van notando, casi todos los medicamentos, excepto los antibióticos, se inician de forma gradual. Los antibióticos, cuando el paciente está séptico, en choque séptico, se hacen dosis de ataque y se va bajando a dosis habitual. Pero el resto de los fármacos se ven iniciando paulatinamente. Incluso el oxígeno se va aumentando de poquito, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo los antihipertensivos, ahorita vamos a ver. Y obviamente yo tengo que descartar cualquier patología que pueda contraindicarme ciertos antihipertensivos. Entre esos, sobre todo, la insuficiencia renal, porque hay antihipertensivos que yo no le puedo dar a los pacientes que tienen falta renal, ¿ya? Las urgencias, reducir las cifras de la presión arterial de forma gradual. O sea, vamos a disminuir entre un 25, un 20 o un 25% en un periodo de 24 a 48 horas. O conseguir una presión arterial diastólica en torno a los 100, 105. Diastólica, ¿cuánto es lo normal de una presión arterial diastólica? Diastólica. Entonces, si yo voy a querer llevar una presión arterial, estamos hablando de una urgencia, no una emergencia,
¿Me entienden? O sea, estamos hablando de que vamos a administrar tratamiento normalmente vía oral. Entonces, si mi presión arterial diastólica normal es de 70-80 y yo voy a querer llevarla entre 100 y 105, estoy lejos todavía de mis valores normales. ¿Entienden? Ya. Entonces, mi tratamiento normalmente es vía oral. Cambio una emergencia. Mi descenso de la presión arterial diastólica. ¿Por qué estamos hablando de diastólica? Porque cuando tomas la presión, la que más llama la atención es la sistólica, porque llega a estar hasta 200, 220. ¿Por qué estamos hablando de diastólica? Ya han llevado cardio, ¿verdad? Sí. ¿Por qué a mí me importa, si estoy hablando de una crisis hipertensiva, hablar de diastólica, no de sistólica? Para ver el funcionamiento del corazón. Claro, porque esa me está dictando cómo está funcionando el corazón. Entonces, si mi presión arterial diastólica es la que está más descompensada, porque ustedes van a ver que hay márgenes entre una y la otra, ¿no es cierto? Hay veces que la sistólica puede estar arriba de 150. Si la diastólica se mantiene dentro de los rangos, el paciente no va a presentar síntomas. Si la diastólica empieza a subir, ya el paciente empieza a descompensarse. Entonces, normalmente nos manejamos o con presión arterial diastólica o con presiones arteriales medias. ¿Ya? Debe ser rápido pero controlado, entre un 10 a un 15%, máximo el 25%, o conseguir valores de presión arterial diastólica en torno de 110, pero vamos a querer hacerlo en un lapso un poquito más rápido. O sea, el otro era hasta 48 horas, este vamos a hacerlo en cuestiones de minutos. Y el tratamiento es endovenoso, normalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a usar? En un pequeño esquema. Hablando de pacientes con un filtrado glomerular normal. ¿A qué me refiero? Que su función renal está adecuada, ¿no? Azoados dentro de parámetros normales. Voy a elegir normalmente si tengo una tasa de filtrado glomerular alterada, voy a escoger normalmente nifedipine. Pero yo les estoy hablando que voy a optar por estos medicamentos en caso de, ¿ya? Ustedes ya saben, porque lo hemos hablado mucho en las prácticas, que mi paciente en una urgencia hipertensiva, una urgencia, no hay lesión de órgano diana, les pregunta de examen, y aún así cuando les digo pregunta de examen se siguen equivocando, porque les pongo la diferencia entre ellos, ninguno no haya tenido buena respuesta al tratamiento inicial. ¿Y cuál es el tratamiento inicial? ¿Cómo? ¿Qué dijimos que era el tratamiento inicial para un paciente con una crisis hipertensiva antes de administrar antihipertensivos? ¿Cómo? Vamos a calmarle su dolor. ¿Por qué? ¿Por qué está viniendo? Normalmente vienen por dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Vamos a calmarle ese malestar, ¿ya? Ustedes le van a medicar para el dolor, ¿ya? Le van a medicar para las náuseas. Aquí sí podemos usar AINES si quieren usar AINES, ¿ya? Van a medicar para el dolor, van a calmarle las náuseas, el malestar general y van a medirle su presión. Si con eso mejora las cifras tensionales, ahí nomás, ¿ya? Si pese a eso sigue presentando cifras tensionales altas, el paciente te dice, doctora, ya mejoró bastante el dolor, está muchísimo más tolerable, porque a veces hasta hacen intolerancia a la luz, o sea, fotofobia, como un estatus migrañoso, ¿no es cierto? Entonces ya mejoré, le miden la presión, sigue con una sistólica y una diastólica alta, presión arterial media alta, entonces ya puedo optar por medicar para la presión. ¿Ya? Entonces, yo voy a poder optar por estos medicamentos, ¿ya? Normalmente se administran vía sublingual, pero también pueden administrarse vía oral si el paciente no tolera la sublingual, ¿ya? Están contraindicados
Si están contraindicados, vamos a pasar estos. Obviamente, yo voy a empezar por dosis bajita. El captopril viene en comprimidos de 50 miligramos. Mi dosis inicial va a ser 25. Le voy a dar 25 sublingual o vía oral, ¿ya? A las 2 horas voy a medirle de nuevo. Si está todavía hipertenso, voy a darle los restantes 25. Espero un ratito, a las 2 horas vuelvo a medirle la presión y si veo que todavía sigue hipertenso, me voy a mi medicamento de segundo nivel, ¿ya? Ahora, lo mismo con el nifedipino. El nifedipino viene en comprimidos de 10 y 20 miligramos. Viene de las dos dosis, pero yo voy a empezar con 10 miligramos. Voy a ver si mejora la presión. Si no mejora a las 2 horas, voy a ir con 20 miligramos, ¿ya? Y si veo que aún así no mejora la presión arterial, yo puedo llegar hasta 60 miligramos, ¿ya? Pero con 20 ya me tengo que empezar a alertar. Normalmente ya llegando a los 20 yo me voy a mi segunda opción. La segunda opción, vean, es diurético, ¿ya? Yo voy a optar por el diurético siempre y cuando el paciente orine, ¿ya? Porque no le voy a poner un diurético a un paciente anúrico que está dializando. Lógico, ¿no ven? Entonces, si no, ya me voy directo a la betalol. Si mi paciente orina y yo le di las dosis de estos fármacos y todavía no ha mejorado, puedo darle un diurético. Más y todo si ya hay signos de sobrecarga, hay edema, ¿no? Entonces puedo yo darle un diurético. Normalmente el diurético es un diurético de asa, ¿ya? Entonces la furosemida viene en ampollas de 10 y de 20 miligramos. Obviamente y lógicamente vamos a empezar con 10 miligramos, ¿ya? Si el paciente no responde, podemos administrar 10 más. Si el paciente no responde, podemos administrar 10 más, ¿ya? La dosis tope de la furosemida es 80 miligramos, ¿ya? Entonces, si yo llego a la dosis tope de la furosemida, me puedo ir a mi segunda, mi tercera opción, que sería el abetalol endovenoso, ¿ya? El abetalol endovenoso viene de 100 miligramos, ¿ya? Yo voy a hacer una dilución de solución decimal, puedo poner 10 miligramos en 10 miligramos hasta obtener respuesta, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo va el paciente respondiendo. La dosis tope en bolo es 100 miligramos, pero el abetalol puede hacerse en infusión continua. Y la dosis tope del abetalol en infusión continua son 400 miligramos día. Así que podemos diluirlo en un microgotero en caso de que estemos usando otro tipo de patología, no en una urgencia, ¿ya? Entonces ya vamos a ir optando solo por los bolos en los pacientes en urgencias hipertensivas, pero tienen que saber que mi dosis tope es 400 miligramos. ¿Qué voy a hacer yo? Si mi paciente no responde a los bolos del abetalol y aún así permanece hipertenso, pero con signos sintomatología, porque como les dijimos, no lo vamos a llevar a signos normales, yo voy a bajar la presión lo suficiente como para que en una presión arterial diastólica entre 100 o 105 o no haya signos sintomatología. ¿Me entienden? Si el paciente mejoró las náuseas, mejoró el dolor, normalmente se le da de alta y se le dice, si no estaba tomando su medicación, que la tome. Si estaba tomando la medicación y aún así hace crisis hipertensiva, se ajustan las dosis, ¿no? Y ustedes tienen que ir viendo ya más salud pública, prácticamente, ¿no? ¿Por qué no está recibiendo? ¿Por qué no está tomando? ¿Por qué no está haciendo efecto? Entonces hay que ir viendo, ¿no? Y obviamente derivarlo para sus controles a los cardiólogos, porque ellos se van a encargar de verlo durante años, ¿ya? Si mi paciente
está con signos sintomatología, sigue hipertenso, sigue bastante nauseoso, yo le administré para las náuseas, le administré medicamento para el dolor, sigue con dolor, yo me fui a mi tercer nivel, ya ocupé mi dosis tope de labetalol y sigue con ese malestar, se interna, ¿ya? Pero no se interna para que yo le haga infusión continua, se interna para que se haga dosis de otros fármacos biorales. Por ejemplo, si estaba recibiendo, no sé, nifedipino bioral, se va a aumentar su dosis, probablemente se le aumente ese un diurético. Si no, se le puede hacer carvedilol, se va a ir asociando, se va a ir jugando con los fármacos bioral, ¿ya? No lo voy a internar porque se está transformando en una emergencia, ¿ya? Porque la diferencia también, las urgencias pueden ir a salas comunes, pueden ir a sala de internación, pueden permanecer en la emergencia, pero se ingresa al paciente. Si no mejora, se ingresa. Si mejora, normalmente son dados de alta para tratamiento, como les digo, ambulatorio, para adaptación del tratamiento antihipertensivo. Ahora, como les dije, el primer medicamento de elección es el captopril, puede ser administrado vía oral o sublingual, ¿ya? Podemos ir a dosis de 25 miligramos. Si no hay respuesta, me voy al segundo nivel y está contraindicado en pacientes con hiperpotesemia y insuficiencia renal. Por eso, si tiene insuficiencia renal, yo me voy a ir con el nifedipino. Este está contraindicado en hipertensión intracraneana, por eso obviamente yo no le voy a dar en crisis hipertensiva tipo emergencias. En cardiopatías isquémicas tampoco le puedo dar, ¿no? Y puede producir insuficiencia miocárdica aguda, aunque es muy útil en los pacientes adecuados como en los renales. En los renales está muy indicado ello. Y normalmente también se les da a las embarazadas, ¿no ves? Sí. ¿Han visto? Si les da mucho a las embarazadas, o sea, se les puede dar, no pasa la barrera placentaria, así que se les puede dar a las embarazadas. La furosemida, como le dices, empezamos de 10, aquí me dice de 20, pero puedes empezar y se repite cada 30 minutos. A diferencia de los bioral, que vamos a controlar cada 2 horas, los endovenosos, tanto la furosemida como el labetalol, su control es cada 30 minutos. ¿Ya? Llegamos a la dosis tope, se pasa al otro. Si llegamos a la dosis tope del labetalol, como les digo, se considera internación. Hay que tener precaución en cardiopatías isquémicas o aneurismas disecantes de aorta, porque va a depletar demasiado volumen. No nos olvidemos que estamos produciendo que el paciente orine, ¿no es cierto? Así va a bajar la presión. Hay otro medicamento que se puede dar, como el urapadil, en las dosis iniciales de 25 miligramos, hay que repetir la misma dosis cada 5 minutos y no hay respuesta. Y después de 15 minutos de una segunda dosis, si no se controla la presión administrar, podemos administrar 50 miligramos. También la podemos ver que el urapadil viene de forma endovenosa. Podemos hacerla en perfusión continua, al igual que la betalol, con 5 ampollas. La podemos diluir en fisiológico o en destroza y un ritmo de 7 gotas minutos o 21 ml hora. ¿Ya? Está indicado en el tratamiento de encefalopatía hipertensivas y hemorragias intracraneanas por hipertensión arterial, sobre todo, o sea, en una emergencia hipertensiva. Contraindicado en una insuficiencia hepática grave, porque el urapadil se metaboliza por el hígado. El labetalol, ¿no? Los bolos, las dosis iniciales, a mí me vamos a iniciar con 10 miligramos, acá está iniciando con 20 miligramos cada 5 minutos. Cada 5 minutos es muy agresivo, se debe a cada 30, pero el control de las cifras tensionales puede llegar a los 100 miligramos o una ampolla. Las dosis de infusión normalmente son 2 ampollas en 200 ml de solución fisiológica para llegar a un ritmo más o menos de 0.5 a 2 miligramos minuto, o sea, de 12 a 48 gotitas minutos. Lo que va a hacer que nosotros podamos llegar a cifras tensionales muchísimo más rápido. No nos podemos sobrepasar de 300, pero las últimas actualizaciones nos dicen que la dosis máxima es de 400 miligramos. Con cifras tensionales estables
podemos pasar a vía oral. El labetalol hay en tabletas, así que se lo puede pasar a vía oral. Los comprimidos vienen de 100 y 200 miligramos y la dosis habitual es de 100 miligramos cada 12 horas. Si me dicen, si me hablan, siempre va a ser mi medicamento favorito porque es fácil de controlarlo, puede ser en bolitos a comparación de los que ya vamos a conocer. Podemos hacerlo en infusión continua y podemos hacerlo vía oral. Y se le puede dar a las embarazadas. ¿Ya? Se le puede dar. Solo está contraindicado con un fallo sistólico en una insuficiencia cardíaca o una isquemia arterial periférica. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la indicación más frecuente. Ustedes es el que más frecuente vamos a tener estos pacientes que isquemias arteriales periféricas. O tampoco es muy bueno darles en los pacientes que estén haciendo edema agudo del pulmón porque produce vasoconstricción, es por broncoespasmo, perdón. Es por eso que está contraindicado en este tipo de pacientes. Pero en los demás, ideal. Crisis hipertensivas por accidentes cerebrovasculares, isquemias de miocardio, sobre todo las embarazadas es muy buen medicamento para todos ellos. Vamos a más o menos tratamiento para una emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva dijimos que lo queremos controlar un poquito más rápido, normalmente dentro de la primera hora. Vamos a querer llegar a cifras tensionales entre 160 a 100 en las próximas 2 a 6 horas y una reducción de la presión arterial anormal en 24 a 48 horas. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de que tenemos crisis hipertensiva tipo emergencia? Vamos a tener un universo de pacientes con patologías normalmente sobreagregadas y que están siendo también agudas. Entonces, queremos preservar la integridad orgánica del paciente en un intervalo de 1 a 2 horas. Normalmente son criterios para ingresar hasta terapia intensiva. Siempre vamos a monitorizar al paciente, vamos a canalizar una vía periférica y si se pudiera una vía venosa central y vean qué les llama la atención cuando vamos a manejar una vía periférica. ¿Qué tipo de hidratación están poniendo ahí? Ajá, ¿y por qué? ¿Por qué piensan que están usando solución glucosada? Ustedes ya saben manejar la solución glucosada o la solución fisiológica, la normal. Ayer en la práctica se dieron cuenta así cuando se estaba equivocando la enfermera al poner su solución. Ajá. Corrigieron a una licenciada de más de 50 años de experiencia. Ay, no está viejita la pobre, ¿no? Pero sí. Es la más antigua de la emergencia, le corrigieron así. Y ella se dio cuenta, ya sabía que estaba haciendo mal. Dijo, no se debe dar, pero es lo único que encontré. ¿Lo ven? Ustedes saben, ¿por qué no van a darle esas soluciones a esos pacientes? Porque sí, ¿qué va a hacer el sodio? Va a retener agua. Va a retener líquido. Entonces, si retiene líquido, va a aumentar la presión, ¿no es cierto? Porque va a sobrecargar ese proceso. ¿Ya? Entonces, normalmente vamos a administrar solución viscosa para bien, siempre y cuando el paciente no sea diabético. Si es diabético, ¿cuál van a usar? Ringer normal. Exacto. Ringer normal. Ahora, si el paciente tiene accidente cerebrovascular, ¿cuál van a usar? Ringer normal o fisiológico. De preferencia Ringer normal porque tiene menos horas. ¿Ya? Pero se puede usar fisiológico. Es la única vez que van a usar. ¿No? Ya, entonces van a controlar los niveles del estado de conciencia en horario, porque estamos hablando de que una emergencia y normalmente vienen con deterioro del estado neurológico o la complicación más frecuente son accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo vamos a usar dosis importantes de medicamentos endovenosos? Entre estos van a estar los diuréticos, se coloca una sonda vesical. Uno, porque quiero ver
diuresis hora para 2 porque el paciente va a quedar postrado o va a quedar inmovilizado para que su monitorización sea continua. Y si veo que los niveles de diuresis están bajando, significa que el riñoncito está sufriendo. Entonces yo tengo que ver eso. Y otras medidas depende de la emergencia, porque vamos a ver que hay distintos tipos de emergencias hipertensivas. En un resumen, si tenemos un edema agudo del pulmón, normalmente se va a usar nitrocruciato de sodio más asociado a un diurético. Si tengo un síndrome coronario agudo, voy a usar la betalol o esmolol más nitroglicerina si no es un infarto inferior. Una encefalopatía hipertensiva, puedo usar la betalol o cardipina. Disección aguda de aorta, esmolol o nitrocruciato de sodio o asociados. En una eclampsia, la hidralacina o el abetalol, ¿ya? Y en la falla renal aguda, nicardipina, verapamilo, pero también podemos hacer la betalol, porque no se va a metabolizar en el riñoncito, es un beta-bloqueante, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer la betalol en las fallas renales. ¿Qué pasa si nosotros usamos nitrocruciato o nitroglicerina en las fallas renales? Se metabolizan por el riñoncito y a veces nos hacen secundarios hipotensión y el paciente se choquea. Entonces no se le puede dar ninguno de estos dos, aunque son los medicamentos más usados en las crisis hipertensivas. Los nitritos, ¿ya? El nitrocruciato de sodio, la dosis es de 0.25 a 10 microgramos por kilogramo minuto de infusión endovenosa, normalmente se la diluye en dextrosa. El tiempo de acción es inmediato y dura en el cuerpito de 1 a 2 minutos de beta-lactina. Produce náuseas, vómitos, intoxicación por los tiosinatos, calambres y diaforesis. ¿Ya? La nitroglicerina, ustedes ya la conocen o han debido escuchar, se usa mucho en los pacientes con infarto agudo de miocardio, puede venir endovenosa, sublingual, vía oral y hasta creo que en aerosoles. La nitroglicerina, la dosis es de 5 a 10 microgramos minuto en infusión endovenosa, también se la diluye en dextrosa. El tiempo de efecto es de 2 a 5 minutos y dura en el cuerpito de 5 a 10 minutos. Produce cefalea, vómitos y metahemoglobina. Enalaprilato. La dosis habitual es de 1.25 a 5 miligramos cada 6 horas y normalmente se pasa EB y diluido. Si vean, estos son en infusión continua, ¿no? Y esto es en horario. El efecto de tiempo va a empezar a actuar a los 15 o 30 minutos de administrado de 9 medicamentos y dura muchísimo más en el cuerpo del paciente, dura de 6 a 12 horas, por tanto se lo puede hacer en horario. Estos, como se depletan rapidito, se hacen en infusión continua, porque si los quitas del cuerpito a los 5 minutos ya verán que el paciente empieza a perder el efecto del medicamento y otra vez suben las inflamaciones.